Que el Señor me los bendiga, mis hermanos del tabernáculo. Una vez más, mis hermanos, bienvenidos una vez más a una edición de Escuela Dominical. Y una vez más, mis hermanos, es un honor y un privilegio, mis hermanos, el poder saludarlos, el poder bendecirlos en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y espero que tanto ustedes como sus familias, mis hermanos, se encuentren muy bien de salud y que la paz y la misericordia del Señor Jesucristo permanezca en sus hogares y en sus corazones. En esta oportunidad, mis hermanos, el tema que nos toca en esta mañana o en esta oportunidad es ¿qué dice la Biblia sobre la sexualidad? Yo sé que este es un tema en el cual muy pocas veces nosotros hablamos, tanto en la iglesia como en nuestros hogares, pero sabemos también que la palabra de Dios habla acerca de la sexualidad, porque fue Dios quien la creó. Y como lo dije, a veces nosotros nos sentimos renuentes a hablar sobre la sexualidad, tanto en el hogar como en la iglesia. Este es un tema que evitamos a toda costa, porque nos sentimos tal vez incómodos. Pero quiero que sepa, mis hermanos, que aunque nosotros como padres en nuestros hogares no estemos hablando sobre el sexo con nuestros niños o con nuestros jóvenes, pero quiero que sepa, mis hermanos, que de una manera u otra nuestros jóvenes están recibiendo esta información de otras fuentes. Y muchas veces estas fuentes no siempre es una información correcta o es una información sana para ellos. Y nosotros como líderes cristianos, es importante que enseñemos una perspectiva sana y bíblica acerca de la sexualidad. En nuestra sociedad, cada día nosotros somos bombardeados con mensajes sobre el sexo, desde la publicidad a las noticias, la televisión, el cine y hasta la legislación gubernamental. Y la lista continúa. Y muchos de estos mensajes abruptos promueven relaciones sexuales que son contrarias a la Biblia, relaciones que son contrarias a la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes debemos contender con estos problemas en nuestras familias, en nuestros hogares, entre nuestros amigos y compañeros de trabajo. Porque tener una clara comprensión del mensaje de la Biblia nos dará una base para nuestras respuestas. Entonces podemos confirmar, mis hermanos, que desde el principio la sexualidad fue creación de Dios. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el versículo 27 y 28. Acompáñenme y abra su Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y dice de esta manera. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay un gran debate hoy sobre la sexualidad en nuestra sociedad secular. Hay muchas preguntas y alguna de ellas es, ¿debe el sexo limitarse a las parejas casadas? ¿Es aceptable que las parejas homosexuales se casen
y adopten hijos? ¿O puede cada ser humano decidir su propio género? Y cuando hay baños designados para hombre y mujer, ¿puede la persona elegir el que ella o él quiera? Y vemos, mis hermanos, que en la Biblia encontramos las respuestas a varias de estas preguntas, porque la Biblia aborda la esencia de la mayoría de estos asuntos. Y nosotros como cristianos podemos estar preparados para informar a nuestra sociedad sobre estas enseñanzas bíblicas. Obviamente, por lo que acabamos de leer, la idea del sexo no comenzó en Hollywood o en la industria publicitaria. Dios creó la sexualidad en el principio. El versículo 28 que acabamos de leer dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y es interesante notar, mis hermanos, que el mandato que da Dios se da en el contexto de una bendición de parte de Él. Porque desde el principio encontramos que Dios bendice a la pareja. Dios bendice la unión entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, la sexualidad fue idea de Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios tuvo la intención de crear dos géneros, masculino y femenino, que se complementaran entre sí. Y ambos géneros fueron creados de igual valor, ya que ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Y el primer mandato que Dios dio a los seres humanos se centró entre la relación entre Adán y Eva. Un mandato que obviamente incluía la sexualidad. Dios les ordenó que fructificaran y se multiplicaran. Y este mandato, en la forma de una bendición, nos recuerda que Dios bendice el sexo en el contexto adecuado, de la manera que Él lo diseñó. En el matrimonio, entre la unión entre un hombre y una mujer. Este es la relación que Dios bendice. Esta es la unión que Dios santifica. Por lo tanto, es natural que un hombre quiera estar en una relación con una mujer. Sin embargo, una mujer no completa a un hombre, ni tampoco un hombre completa a una mujer, porque cada persona es completa en sí misma y puede permanecer sola si Dios la dirige a hacerlo, si Dios le da la fuerza para permanecer soltero o soltera. Pero en un matrimonio, en una relación de matrimonio, cada cónyuge aporta todos sus talentos y habilidades a la relación, porque juntos conforman un equipo más fuerte que si cada una de las personas estuviera sola. El hombre y la mujer fueron creados para ayudarse mutuamente a cumplir las tareas que Dios les ha asignado. Porque en el capítulo 2 y versículo 18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por lo tanto, la mujer es una gran ayuda para el hombre, así como el hombre es una gran ayuda para la mujer. Y nosotros como cristianos no debemos de avergonzarnos de una relación sexual en el contexto del matrimonio, porque Dios bendice
la sexualidad en el matrimonio. El sexo es un buen regalo de parte de Dios a la humanidad. Y Él especificó cómo debe usarse ese regalo. Lamentablemente, después de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, la gente profanó este regalo de Dios, haciendo esta unión de Dios algo inmoral, algo de menos valor. Pero desde el principio, la Escritura registra de que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y luego creó a la mujer de una de sus costillas. Adán despertó y descubrió a su compañera. Ambos se miraron y ninguno sintió vergüenza, aunque la Escritura dice que ambos estaban desnudos, porque su relación era natural, era buena, era pura, era santa. No tenían nada que esconderse el uno del otro, tal como Dios lo había diseñado, tal como Dios lo había especificado. Así fue desde el principio. Y déjeme decirle, mi hermano, que hoy en día el sexo sigue siendo o continúa siendo el plan de Dios. Eso no ha cambiado. Acompáñeme al Evangelio según Mateo, el capítulo 19. Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos a estar leyendo del versículos 3 al 6. En esta ocasión, unos fariseos se le acercaron al Señor Jesucristo para hacerle algunas preguntas. Y esta fue la respuesta que el Señor Jesucristo les dio a estas personas. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El abuso de la sexualidad, mis hermanos, no comenzó en los tiempos modernos, porque desde el principio, desde los tiempos del Antiguo Testamento, las personas eran castigadas por profanar esta bendición de Dios. Aún el pueblo de Dios buscó maneras de evadir el mandato de la unión sexual de por vida entre un esposo y una esposa. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo reafirma el plan de Dios para el matrimonio. En otras palabras, lo que Dios estipuló desde el principio, eso no ha cambiado. Y encontramos que los fariseos estaban divididos en cuanto al asunto del divorcio. Unos decían que la única razón válida para divorciarse era el adulterio, mientras que el otro grupo decía que un hombre se podía divorciar de su esposa por cualquier razón. Y ellos mismos vinieron al Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta sobre esto. Pero el Señor Jesús, en vez de tomar partido, les señaló lo escrito, lo que está estipulado en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, que son los versículos que nosotros leímos al principio. Una vez más el Señor les recuerda que el matrimonio entre un hombre y una mujer
Era el plan original de Dios. Y él cita directamente Génesis capítulo 2 y versículo 24 para mostrarles lo que Dios había dicho acerca del matrimonio. Que el hombre y la mujer se debían unir, debían de aferrarse el uno al otro. Y déjeme decirle que la palabra griega, traducida como unirse, está relacionada con la idea de pegar algo o de juntar dos cosas tan fuertemente que no sea posible separarlas. En otras palabras, el Señor estaba diciendo que cuando una pareja se une en matrimonio, no deberían de separarse. Porque Él termina diciendo que el hombre no debe de separar lo que Dios ha unido. Entonces podemos ver lo importante que es el matrimonio ante los ojos de Dios. Dios ve el matrimonio como un pacto sagrado. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, debemos de honrar nuestros matrimonios por lo que representa ante los ojos de Dios. Y en los versículos siguientes, el Señor Jesucristo desafía la manera de pensar de sus oyentes. Les dice o les hace entender que en vez de ellos preguntarse qué es lo que está permitido o qué es lo que permite la ley, ellos deberían preguntarse qué es lo que dice Dios, qué es lo que dicen las Escrituras. Y encontramos que en las Escrituras se ve con claridad que Dios quiere que el matrimonio sea santo, que sea una relación que Él santifique y bendiga. El acto de las relaciones sexuales entre cónyuges es un medio de declarar su lealtad y su compromiso de nunca abandonarse el uno al otro. Y este es el mismo compromiso que Dios ha hecho a los cristianos. Este es el mismo compromiso que Dios ha hecho con nosotros como creyentes, que Él nunca nos dejará, que Él nunca nos abandonará, porque Dios no cambia. El Señor es fiel, el Señor es verdadero, y así como Él no cambia, y de la misma manera que Él es fiel y verdadero, Él quiere que nosotros también seamos fieles en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, que seamos fieles a nuestros cónyuges, y de esa manera estaremos honrando a Dios de la mejor manera posible. Otra manera de la que podemos honrar a Dios es decirle no a la inmoralidad. Y sabemos de que estamos rodeados de inmoralidad en nuestra sociedad hoy en día. Pero este es el consejo de la palabra de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo les aconseja a los hermanos en Corinto, en el capítulo 6, versículos 18 al 20, en Primera de Corintios. Esto es lo que el apóstol Pablo les aconseja. Acompáñenme, mis hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Y dice de esta manera: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros observamos a nuestra sociedad hoy en día, es fácil sentir que la inmoralidad se ha desenfrenado y que probablemente esté peor que nunca. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo en su tiempo enfrentó una inmoralidad flagrante en la iglesia de Corinto. Y claramente les enseñó que el sexo, como Dios lo destinó, es algo bueno y que ellos debían evitar cualquier cosa que los condujera a prácticas que se desvían del plan de Dios. En la antigüedad, la ciudad de Corinto era conocida por su inmoralidad sexual. De hecho, la ciudad contenía templos dedicados a los dioses griegos, en los que el acto sexual con prostitutas del templo servía como un modo de adoración. Por lo tanto, había pocas costumbres que restringían a una persona de satisfacer sus deseos sexuales. Con la inmoralidad sexual tan desenfrenada y común, la iglesia allí estaba comprensiblemente confundida sobre cómo manejar mejor los problemas de la sexualidad en una cultura tan corrupta. Y desde un punto de vista bíblico, el apóstol Pablo les dio una guía que todavía tiene relevancia para el cristiano de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo nos aconseja, que nosotros como creyentes debemos de hacer. La primera directiva de Pablo fue que se mantuvieran lo más alejados posible de la inmoralidad sexual. El término para inmoralidad sexual, que hoy traducimos como fornicación, proviene de la palabra griega porneia. Y porneia se refiere a las relaciones sexuales ilícitas. Es más, la palabra pornografía deriva en parte de esta palabra griega. Y cuando Pablo le dijo a los cristianos que huyeran de la fornicación, les estaba diciendo que se mantuvieran alejados de cualquier cosa que incitara a la lujuria y el deseo sexual fuera del matrimonio. Pablo les recuerda a los corintios que Dios los redimió cuando se hicieron cristianos, y al hacerlo también compró sus cuerpos. Porque cuando las personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador, se entregan totalmente a Él para que Él nos pueda usar de acuerdo a su propósito. Y cuando Dios le dice a los cristianos, a los creyentes, que no pueden involucrarse en relaciones sexuales inmorales, es una orden de parte del Señor que se debe obedecer. Pablo también procuró ayudar a aquellas personas o aquellos creyentes que luchaban por mantenerse puros. En el capítulo 7, en los primeros versículos, el apóstol Pablo les escribe y les dice: en cuanto a las cosas
de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La razón por la cual el apóstol escribe estas palabras es porque había un grupo dentro de la iglesia que creía que el celibato era una forma de vida superior. Incluso dentro del matrimonio había personas que pensaban también de esta manera. Y es que en ese tiempo la filosofía y la religión griega contenían una enseñanza de que el cuerpo era inherentemente malo, por lo que tal vez como resultado de esta influencia, algunos creyentes decían que una persona espiritual se enfocaría solamente en lo espiritual. Pero en realidad el apóstol Pablo, él no prohibió el matrimonio. De hecho, debido a que algunas personas en la iglesia luchaban por controlar sus apetitos sexuales, los creyentes no debían privar de las relaciones sexuales a su cónyuge. Y Pablo explicó el contexto en el cual la unión sexual debería de ocurrir. Afirmó que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Una vez que una pareja se casa, el sexo se debe dar como un regalo al cónyuge. El sexo no debe usarse para controlar al cónyuge. El sexo no debe ser retenido por razones egoístas. El sexo debe de centrarse en las necesidades de la pareja. Y si hay un tiempo de abstenerse de la relación sexual, no debe ser prolongada, ya que eso le da a Satanás oportunidad de usar la tentación contra la pareja. Hermanos, Dios quiere que el creyente entienda que la relación sexual entre esposo y esposa es honorable. Y seguramente durante nuestra vida, cada matrimonio enfrentará la tentación de una relación extramarital. Pero el autor del libro de los Hebreos exhorta o aconseja a sus lectores que digan no a esta tentación y que honren a Dios con un matrimonio sano y santo. El llamado de Dios a los cristianos para que vivamos en santidad es más que una simple advertencia de abstenernos del pecado. Recuerden, mis hermanos, que Dios nos ha dado poder por medio de su Espíritu Santo para que vivamos en santidad. Y esto es especialmente cierto en cuanto a la pureza sexual, porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y este cuerpo es el lugar donde mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de honrar a Dios en nuestro matrimonio con nuestros cuerpos y de la mejor manera posible. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor por el consejo de su palabra. Padre bendito, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor. A esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por todos, Señor, y cada uno de mis hermanos, Señor. Continúa bendiciendo, Padre, nuestros matrimonios, Señor, Padre, y ayúdanos, bendito Dios, a honrarte de la mejor manera posible. A honrarte en nuestros matrimonios, a honrarte con nuestros cuerpos, Padre, porque te pertenecemos a ti, Señor.
y queremos honrarte, Señor, y vivir para ti de la mejor manera posible. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.